Vamos a orar otra vez, hermanos. Mi Dios, glorioso y todopoderoso, gracias te damos, Señor, de nuevo, por el privilegio que tenemos. Hoy es un día más largo de lo común, así que queremos pedirte fuerza para los que están, Señor, aquí escuchando, sirviendo, y también para los niños. Paciencia, Señor. Sabemos que es un fruto de tu espíritu, pero la carne, Señor, es débil. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor. Exalta tu nombre. Bendice a los hermanos que están a distancia recibiendo tu palabra, Señor, para que estén ahí, Señor, atentos a tu voz. Obra, Padre Santo, aquí entre nosotros, en los que no han sido salvados, que creen serlo, pero no lo son. Y obra también, Padre Santo, hoy en lo que has de hablarnos. Es de suma importancia, Señor, que tu pueblo lo entienda. Sabes mi debilidad, sabes mi falta de sabiduría, sabes en la condición que yo me encuentro, así que te pido me ayudes, Espíritu Santo, para poder, Señor, hacer la tarea fielmente y poder bendecir a tu nombre y bendecir a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que esta tarde, en todo lo que hagamos, amado Señor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, tú nos bendigas, Señor, con la exaltación de tu nombre. Te pido, Padre Santo, Señor, estas cosas, mi Dios bendito, en el nombre de Cristo. Te pido también por los enfermos, mi Dios amado, te ruego para que ellos, amado Señor, puedan estar bien, Señor, esta tarde, los que están entre nosotros, mi hermano Jorge, mi hermana Liz. Te pedimos también, Señor, por mi hermana Connie, que está ausente. Te pedimos también, Padre Santo, por la señora Yolanda, Padre bendito, Señor, madre de nuestros hermanos Armando y Marisa, Padre. Te pedimos también por Pastor Cruz, mi Dios bendito. Te rogamos por la hermana Rosalía, mi Dios amado. Te pido por mis hermanos, preciosos siervos tuyos ahí en Florida, mi Dios, guárdalos y bendícelos. También, Padre, por mi hermana Celina, su padre, mi Dios, ahí en Puebla, David y Conchita, mi Dios bendito. Gracias, Padre, porque hoy tenemos a la mayoría entre nosotros, mi Dios, pero también nos faltan algunos a quienes anhelamos ver en nuestro congreso, Monterrey, Cuernavaca, Padre, la familia, mi Dios, que viene de Veracruz, de Puebla, esperando también venga Oaxaca, Kansas, Texas, y todos aquellos que se unirán, Padre Santo, a esta comunión. Te pido, Padre bendito, que hoy nos concedas poner tu mano sobre nosotros y haz prodigios y milagros entre este pueblo, entre esta manada pequeña. En Cristo te pedimos, Padre Santo, que todos seamos receptores de tu palabra, prontos para oír, Señor amado, tardos para airarnos y hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos justamente, como leía André, comprendiendo el capítulo 6. Gracias a Dios, hermanos, por el tiempo de gracia que nos está otorgando nuestro Señor para seguir avanzando en el Evangelio según San Lucas. Pasamos las bienaventuranzas y los ayes de Lucas. Explicamos también un poco acerca de las similitudes que hay en el Sermón del Monte de Mateo. Y bueno, hermanos, sea una cosa u otra, sea que es el mismo sermón u otro sermón, el Señor es el Señor y es el predicador de ambos. Y nos ha enseñado cosas maravillosas, hermanos. Justamente uno de los textos que más, hermanos, llaman mi atención, que quiero que recuerdes ahí porque vamos avanzando y dejaremos versos atrás, es el versículo 26 del capítulo 6. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Esto va en contra de nuestra naturaleza porque queremos caerle bien a todos, ¿verdad, hermanos? Aunque hay canciones seculares que niegan eso. Es imposible ser una monedita de oro, ¿verdad? Ay de ustedes cuando hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de nosotros, hermanos. Pero a partir del versículo 27 comienza a hablarnos de la regla de oro, o el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y nos detuvimos bastante aún el domingo pasado para repetir un poco lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Estamos en contra justamente del amor universalista que dice ama a todos por igual. Esa es una mentira
y es imposible. No puedo amar a todos por igual, aunque quisiera, amo más a mis hijos que a tus hijos, hermano. Aunque a tus hijos también los amo mucho, pero amamos más a nuestros hijos que a los hijos del vecino. ¿Están de acuerdo, hermanos? También nos dice que amemos a los enemigos. ¿Es posible amar al enemigo? Sí, es un mandamiento, no un sentimiento. Así que si amamos al Señor tenemos que amar al enemigo, pero surge la pregunta, ¿amamos igual al enemigo que al amigo? No, hermanos. ¿Es posible hacerlo igual? No, es otro tipo de amor, hermanos. La Escritura nos enseña de este amor cuando vemos que Dios tiene un pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, mas nunca cerró la puerta al resto de los que no eran hermanos del pueblo de Israel, pero Él tenía su pueblo elegido y sigue teniendo su pueblo elegido y da un amor especial a su pueblo elegido y un amor especial a la humanidad entera. La humanidad entera recibe un amor común y, niñas, la iglesia recibe un amor particular, ¿verdad? Un amor especial. Yo amo a mis hijos de una forma particular y amo a todos los niños de una forma común. Tengo algunos predilectos, claro, pero no podemos, hermanos, hablar de un amor como algunos falsos profetas hablan y religiones diciendo que debemos amar a todos por igual. Es imposible. Es imposible, no es posible. Así que, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con estos textos y qué no quiere decir? Hermanos, hacer lo que el Señor hizo justamente. Hablamos de la regla de oro también, ¿se acuerdan, hermanos? La famosa regla de oro conocida por el mundo es no hagas lo que no te gusta que hagan, ¿cierto? No es bíblico. La regla de oro bíblica es haz lo que te gustaría que hagan contigo. Es la forma positiva de la regla de oro. La mayoría de nosotros llegamos a vivir a un nuevo vecindario y le decimos a la gente del hogar, nada más aquí, no vamos a meternos con los vecinos. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos no se metan con nosotros. Cada quien su vida, saluda, buenos días, buenas noches, pero hay que tratar de tener un límite para tener privacidad. Bueno, esa es la regla del hombre. La regla de oro bíblica dice, haz lo que te gustaría que hicieran. Esa regla nos pone a trabajar o nos pone a cruzar los brazos y a no hacer nada, hermanos. Nos pone a trabajar. Haz lo que te gustaría que hicieran. Siguiendo adelante de esto, hermanos, pues es muy fácil entender lo que el Señor nos está diciendo. Es imitar a Cristo, hermanos. Él dice, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten, no esperando que te paguen, ¿no? Dice, y así podrán ser. Así podrán vivir, así podrán actuar como hijos de su Padre Dios, dice Él. Y hay un galardón grande, ¿verdad, hermanos? Porque Él es bueno para con los ingratos y con los malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. La misericordia es para los miserables. Sé misericordioso con ellos, sirve. Todo este tema, hermanos, de esta porción, más allá de volvernos como esos hombres que hablan de una forma que aparenta piedad y que dicen amar a todos y que realmente están mintiendo porque no aman en realidad a todos y los lleva a la pasividad, a ser tan pasivos que son inactivos casi todo el tiempo. Muchos religiosos son así, ellos se van a lugares a encerrarse de por vida. Y eso va en contra de la regla de oro, porque la regla de oro te dice, ve y haz, no ve y ocúltate, y quédate ahí encerrado toda tu vida. Tibetanos, algunos religiosos cercanos hacen eso, hermanos, como si fuera penitencias que Dios pide. Ve y métete a un lugar y nunca salgas, solamente reza. No, hermanos, la Biblia nos dice, haz. Aquí dice justamente estos textos, porque con la misma medida con la que mides, volverás a ser medido. Con la misma medida con la que mides, volverás a ser medido. Pero el versículo 38, si usted es mi vida y esperar que Cristo me sature, yo prefiero que Cristo me sature, hermanos, hasta el desborde, hasta el desborde. Así que, hermanos, esta porción es muy interesante, sobre todo a partir del versículo 37, que es la que vamos a empezar. ¿Eso es pecado? Sí. ¿Cuándo? Cuando no debo juzgar, porque no estoy en la condición de juzgar. No es el tiempo de juzgar y estoy peor
que el que voy a juzgar. Pero ¿cuándo se convierte en una obra santa? Cuando yo veo que mi hermano está en pecado y sé que la consecuencia de su pecado le va a traer cosas terribles, yo debo juzgarlo. Juzgarlo es sentarlo y decirle, hermano, sé que estás en pecado, sé que estás desviándote. Hermano, sé que vas a pagar las consecuencias. Yo sé que si él está apartado de la verdad me dirá, ¿y tú quién eres para juzgarme? Tu hermano que te ama, hermano. Yo quisiera que no pagues las consecuencias. Hablemos, hermano, a lo mejor del mal alimenticio. Una persona a quien amas y que comienza a comer solamente comida chatarra y ves que su corazón está mal, se está desmayando continuamente y empieza a tener consecuencias en su cuerpo físico. A ver, ¿sería malo juzgarlo en amor y decirle, ¿te estás matando? Él podría decirme, no me juzgues, déjame a mí en mi exceso de azúcar y exceso de chatarra vivir en paz, ¿verdad? Pero el amor me llevaría a decirle la verdad. Claro, hermanos. Hey, cuídate. Hey, ten cuidado de tu vida, tu salud. Tienes que cuidar tu cuerpo porque estás haciéndote daño. Claro que vamos a lastimar a una persona que tiene consecuencias por la mala alimentación. Claro que a lo mejor vamos a lastimar a un hermano que está, hermanos, haciendo cosas ilícitas que le están trayendo beneficio. Claro que a lo mejor alguna hermana va a sentirse mal si otra hermana le dice, hermana, creo que tu manera de vestir está haciendo que otros hermanos caigan en pecado. Pero es bueno hacerlo, hermanos, a tiempo antes de que pasen consecuencias. Claro, el asunto es cuándo, cómo. El Señor Jesús, hermanos, no prohíbe el juicio contra otros, solo que Él requiere que nuestro juicio sea justo, que juzguemos, hermanos, justamente y que juzguemos a otros según el estándar por el cual también nos gustaría a nosotros ser juzgados. Porque hablamos de un tiempo en donde todos quieren juzgar. Hermanos, todos quieren ministrar, sentarse con un hermano y decirle, hermano, déjame platicar contigo, tienes que cambiar tu vida, hermano, mira, tu manera de ser está equivocada, mira esto y aquello, pero ¿qué hay de mí para atreverme a pararme a decirle a un hermano cómo tiene que vivir cuando yo no estoy llevando un tipo de vida que sea digno de poder juzgar a otro? Por ejemplo, en los requisitos para los obispos, hermanos, pastores o ancianos, que es la palabra bíblica que se usa para los que ministramos la iglesia de Dios con la palabra, dice que sean irreprensibles. En el ministerio de los diáconos, irreprensibles. ¿Por qué creen? Porque será a los que les tocará juzgar en ocasiones. Y habla a todos los cristianos en general, sean irreprensibles, sin mancha en esta generación perversa. ¿Por qué? Porque una de las maneras en cómo vamos a edificarnos es juzgándonos, hermano. Pero entonces, ¿por qué el Señor dice aquí, no juzgues para que no seas juzgado? No condenes para que no seas condenado. Porque con la misma vara que mides, tú eres medido. Si vas a juzgar, no estamos juzgando pecaminosamente como una persona habla de alguien en un chisme o en una murmuración. Eso es pecaminoso y debemos callarlo de inmediato. Si alguien viene a ti a hablar mal de un hermano, oh, me di cuenta que fíjate que Leo el otro día dijo y vino. A ver, ¿ya fuiste con él? No. Leo, ven, te quiere decir algo. No vengas con chismes conmigo. Habla con él. Y si es pecado, tienes que tratar con él. Pero si no es pecado, cállate la boca. ¿Por qué? Porque estamos juzgando sin santo juicio. Es pecado y lo quieres ayudar, entonces ve y habla con él. El mismo Señor Jesús en Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué haz? Ve tú con él, júzgalo. Si se arrepiente, lo ganaste. Si tu hermano no entiende, ¿qué hacemos, hermanos? Vas ahora con testigos. Si los entiende, qué bendición. Si no, ve con toda la iglesia y júzgalo públicamente. Es palabra de Dios, es Cristo mismo quien nos dice, hermanos.
predicación, sigue hablando de la regla de oro. Sigue tratando del tema de hacer lo que te gustaría que hicieran contigo. ¿Cómo te gustaría que te juzguen en un tema, hermanos, de pecado? De la misma manera tú hazlo. ¿Cómo te gustaría que alguien te hablara de tu pecado? De la misma manera tú hazlo. Te pregunto, ¿te gustaría que alguien que no se congrega te llame la atención porque tú no te congregues? ¿Te gustaría que una mujer sensual te hable, hermana, de la piedad? ¿Te gustaría que un padre que tiene a su familia en desorden venga a hablarte de paternidad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el estándar que nosotros podemos tener, hermanos, para poder levantar un juicio santo? Deseos de hacer bien, deseos de bendecir la vida de la persona y tener nuestros pies en la tierra. Porque todo lo demás sería una hipocresía. Y mi deseo en realidad no es la edificación, sino mi deseo es el deseo de estar por arriba de los demás. Y creer o tener una alta estima de mí como para poder enseñar a los demás cuando mi propia vida es un desastre. Así que el haz, hermanos, continúa siendo así. Continúa siendo así en esta porción. Según las enseñanzas, hermanos, de algunos rabinos en el tiempo del Señor Jesús, Dios tenía dos medidas que Él usaba para juzgar a las personas. Una de ellas, hermanos, era una medida de justicia y otra era una medida de misericordia. Entonces, sea cual sea la medida que desea que Dios use contigo, debe ser usada de esa misma forma de nosotros hacia con otros. Por ejemplo, en el tema de los hijos, hermanos, ¿cómo nosotros tratamos con ellos? La disciplina con ellos, el amor y el trato, el perdón, la misericordia, el castigo, todo, aún la varita cuando sea necesario, que es necesario. Es de las mejores educaciones que teníamos en el tiempo cuando yo era niño. La chancla y el fajo fueron herramientas útiles para la dirección de mi vida. Gracias a Dios por mis padres que no fueron cobardes para eso. Pero ¿cómo yo debo tratar con mis hijos? Te hago una pregunta. ¿Cómo Dios trata contigo cuando pecas? ¿Cómo el Señor trata contigo cuando hablas lo que no debes de hablar, cuando haces lo que no debes de hacer, cuando ves lo que no debes de ver? ¿Cómo Él trata contigo? ¿De verdad creemos que nosotros podemos ser mejores jueces y aplicadores de justicia que Dios? No, hermanos. Entonces el estándar que yo debo usar es el estándar que Dios ha usado siempre. Por supuesto que Dios disciplina. La Escritura dice que a quien Él ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Y qué más hace? Azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos buenos ejemplos para saber que la disciplina es bíblica y que aún el azote en ocasiones también tiene que ser, no necesariamente un golpe, pero hay azotes como castigos o quitarles algunos beneficios que ellos tienen para poderlo hacer. Pero entre nosotros, mis amados hermanos, solamente podemos juzgar la conducta de otros cuando somos conscientes de que el hecho de que nosotros mismos también somos y seremos juzgados por las cosas que nosotros hacemos. Así que debemos considerarnos, hermanos, cómo nos gustaría ser juzgados. Por eso la regla de oro continúa. Haz lo que te gustaría que hagan contigo. Porque en cualquier momento, un día nos pasó que alguien tomó del hombro a alguien y le dijo: oye, tu vida y tus negocios no andan nada bien, ¿verdad? Caramba, ¿hasta cuándo vas a apartarte y entender que tus negocios son malos? Y este hombre juzgado voltea y le dice: pues tú estás en lo mismo, nada más en otro ramo. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo podrías juzgar a alguien que está a lo mejor no tan peor como tú? Entonces, sí nos llama a juzgar, pero ¿cómo vamos a juzgar? Fíjense lo que dice el versículo 39, hermanos. Versículo 39 dice: y les decía una parábola. Miren cómo va tomando sentido. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No, a menos de que sean tan diestros como Miguel, que yo no sé cómo le hace para llegar, venir y decir que traes bermuda en el día del Señor. Hoy vienes con bermuda, dice Miguel. Qué miedo, Miguel, ¿cómo le haces? Pero
Es un don que de pronto el Señor da, ¿verdad? Abre otros sentidos. Pero lo que Él quiere decir ¿es posible que un ciego sin bastón, sin un perro lazarillo, pueda guiar a otro ciego? No, hermanos. ¿Qué no van a caer ambos en el mismo hoyo? Dice, el discípulo no es superior a su maestro. ¿Cómo alguien va a juzgar a alguien cuando su propio maestro no lo juzga a él? Dice, mas todo el que fuera o es perfeccionado será como su maestro. Todo aquel que va siendo perfeccionado, santificado, puede ver las cosas desde una perspectiva santa y juzgar de manera santa. Y no de manera equivocada, de manera juiciosa, de manera chismosa, de manera murmuradora. Alguien me decía de la iglesia católica en Santa Anita, platiqué con él, es amigo de Leo, de sus amigos preferidos de mi hermano Leo. Y él es un catequista, un maestro de catequesis de la iglesia católica. Y me decía, es que es la verdad. Yo me doy cuenta en la iglesia cuando llego que todos están murmurando de todos, viendo cómo vienen vestidos y haciendo todo. ¿Qué es eso? Es un juicio no santo, es un juicio no bueno, mis amados hermanos, porque no se está juzgando una actitud pecaminosa o algo así, y aparte la gente está pecando más en murmurar que en los otros que a lo mejor no se dan cuenta porque no les ha resplandecido el evangelio en su cabeza. Pero entre la iglesia del Señor, hermanos, ¿acaso alguien podría levantar un juicio sobre una persona que está caminando aún mejor que él? O alguien que está en un pecado, hermanos, de adulterio secreto, ¿podría venir a juzgar a alguien que está en pecado de adulterio descubierto? ¿No sería eso acaso una contradicción, hermanos? Y no nos da temor saber que hay un Señor que ve y dice, ¡qué hipócrita eres! Estás hablando de un tema que tú mismo escondes. Y eso, hermanos, debe darnos terror. Porque si el mismo Señor no está tratando con nosotros con severidad, ¿cómo nosotros entonces podríamos hacerlo? Venzamos ese espíritu de querer ser maestros todos y enseñar todos y sentirnos con una alta estima sobre los demás para poner y hablar y, oye, me di cuenta del error que cometiste. Oye, hermano, me di cuenta que aquella hermana. Oye, hermano, pero qué extraño que no te des cuenta de tu propia vida. Qué extraño que estás viendo al otro, pero no te ves a ti. Si se dan cuenta, todo va tomando sentido en la regla de oro, hermano, desde que empezamos a meditarla ahí. Mira lo que dice a continuación. Dice, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Estoy en verso 39 al 42. Fíjate, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la pajita que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Y qué dice el Señor mismo, hermanos? ¿Qué palabra usa el Señor? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué saca la viga de tu propio ojo? ¿Es quédate callado y no lo hagas? No, dice que la saques, arrepiéntete, pide perdón, confiesa tu pecado. Señor, me he equivocado, deseo ayudar a mis hermanos, deseo ser usado con los dones que me diste, pero he estado ocultando mis pecados y solamente he estado levantando juicios hipócritas, porque normalmente lo que el fariseo hace, hermanos, el fariseo es poner nada más los ojos en el pecado de los demás y no poner los ojos en sus propios pecados. Y eso nos vamos dando cuenta conforme avanzamos en el cristianismo. Personajes que llegan y nos visitan o vienen acá y empiezan a juzgar todo, pero no juzgan su propia vida. Hay quien juzgaba hace poco a una persona que fumaba, hermanos. No hay un solo texto en donde diga que fumar es pecado. Más obviamente yo no voy a enseñar que fumes, porque a fin de cuentas dice la Biblia, no matarás. Y sabemos que la nicotina y todo eso mata, digo, lógicamente es un veneno, ¿no? Pero esa persona sí se tomaba de pronto 3 o 4 alcoholes. Entonces él sí hablaba de Cristo con aliento a alcohol, pero se molestaba porque una persona olía a cigarro. ¿Sabes lo que dice el Señor? No yo. Qué hipócrita eres. Qué hipócrita. Porque tú no estás viendo que estás cometiendo el mismo o peor pecado. Si es que crees que eso es pecado, insisto.
Ni tomar una copa, ni fumar es un pecado que diga ahí no. Pero en nuestra lógica espiritual, nacidos de nuevo, tanto tomar como fumar, hermanos, si se puede evitar, mucho mejor. Al menos yo como pastor entiendo que la Biblia dice, no tomes ni una gota. Y no la tomo. Aparte me sanó el Señor y no tengo necesidad de relajarme con alcohol. Oro mejor y hay una mejor relajación. Y también la comida me sabe mejor. Entonces, hermanos, si se dan cuenta es muy claro, el Señor dice que una persona, ahí ahora niños, imaginen qué es lo que quiere decir con paja y con viga, porque hay muchos que sacan conclusiones de lo que era. Imagínense este pedazo de tronco aquí en mi ojo, metido aquí en mi ojo, ¿ok? Y de pronto yo quiero ayudar a alguien, ¿yo puedo alcanzar a tocarte? Si me volteo, ¿qué pasa? Golpeo una cosa, golpeo otra, no puedo ver bien. Solamente aquellos que pierden la visión de un ojo hacen que su cerebro se acostumbre a un ojo, pero cierra un ojo y anda, maneja, hermano, con un ojo cerrado. Camina, ve unos pasos, no puedes. Ahora imagínate una viga metida. Ahora el Señor dice, ¿qué tanto dolerá tener una viga metida? ¿Qué tanto duele una piedrita en el ojo? ¿Estarías disfrutando el sermón ahorita con una astilla en el ojo? Ahora el Señor dice, ¿cómo tú que tienes una viga, no una astilla, puedes tener el tiempo sin dolor de levantar juicio contra otro? ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita! Tu vida está en desorden, tu matrimonio está en desorden, tu propia vida espiritual está en desorden y tú estás levantando juicio contra otro. Es una palabra muy dura, hermanos, pero ¿saben qué me agrada bastante? Que no necesitamos pensar, es que era el apóstol Pablo a una cultura dura de los corintios. No, es el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, hermanos, diciendo esto. Esto es bueno, porque cuántas veces no hacemos esto. No sacamos primero la viga de nuestro propio ojo para poder ver bien, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces no queremos, hermanos, meternos en la vida de otro y darle instrucciones de cómo vivir cuando nuestra propia vida está peor? Ahora, el camino más fácil que estoy seguro que puedo escuchar al final del sermón es, ya por eso ya mejor me voy a quedar callado, ya no voy a decir nada. No, hermano, el Señor no dice eso. No dice, mejor cállate la boca con tu viga y quédate con ella. ¿Qué dice? Sácala. ¿Para qué? Para que puedas ver ahora sí. Porque lo que siempre escucho es eso. No, ya hermano, estoy reprobado, la verdad, tengo una bigototota aquí en el otro. Ya mejor ya no voy a ver a nadie, no voy a ayudar. Yo no soy quien, eso escucho. Yo no soy quien para juzgar. Porque no quieres sacarte tu viga. Porque no quieres sacar tu viga. Pero en Cristo Jesús podemos sacar la viga. Sin importar lo grande que sea. Fue también enterrada, hermanos, en la cruz del Calvario, en los clavos. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, porque debemos edificarnos mutuamente. Tenemos que ayudarnos, sentarnos con una joven que sepamos que está desviada, o con un hermano que sepamos que está en problemas, o con una familia, ir visitar y decirles, familia, pues venimos a hablar porque estamos notando algunas cosas inconsistentes a lo que ustedes confiesan. No está bien, pero primeramente hay que hacer ¿qué? Sacar la viga que está en nuestro propio ojo, porque si no somos hipócritas. Mi pensamiento, mi actitud, mi consejo es una hipocresía, hermanos, y el mundo está lleno de hipocresía. Y es algo que la iglesia aún tiene, hipocresía. La Biblia dice que la hipocresía se llama sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir sepulcro blanqueado? Yo le explicaba a los niños, tumba hermosa, pero ¿qué hay adentro? Un muerto. Y podemos vivir en hipocresía si no estudiamos la Biblia como debemos de estudiarla. Y yo compartí algo, hermanos, que venía y le titulé Fiesta de Disfraces. Y yo dije esto, y si es de mi autoría, pero claro que pues todo es bíblico, con sustento bíblico, así que no podría jactarme en que esto es un pensamiento propio. Puse así, es terrible ver la cobardía de hombres que hablan de doctrina, de piedad, de amar al Señor y participan domingo a domingo de una fiesta de disfraces. Toda la semana concede y permite a su familia estar cómodamente sin combatir contra el pecado, con toda clase de impiedad, de sensualidad, de amor al mundo, viendo, escuchando, vistiéndose del mundo, bajo el eslogan descontextualizado, fuera de contexto, no somos legalistas.
Oh, pero aparece el domingo, la reunión de los testigos de Cristo, los íntegros que cada semana luchan, ¿verdad? Cada semana luchan contra el pecado, hermanos. Dicen, perdónenme que me perdí. Ajá. Siendo santificados. Y es ahí cuando los hipócritas van disfrazados de piedad. Esto empieza desde el hogar. Acuérdate que vamos a ir a la iglesia, entonces debes de vestirte así. Porque ya sabes, el pastor, ya sabes los hermanos, ¿no? Pero el resto de la semana estoy en el mundo, ¿ok? No me preocupa, no busco, no hay problema, todo bien, y todo lo que me frene es legalismo. A pesar de que hablábamos en la cena de lo que pasó en la cruz y todo lo demás, ¿no, hermanos? Es una terrible cobardía. Es la hipocresía de tales hombres que, no siendo fieles sacerdotes de sus hogares, pastores de su hogar, guían a los mismos infiernos con sus dobles vidas, aquellos a quienes el Señor les dio para cuidar, alimentar, y a Cristo con su palabra llevar. Que en su poca hombría parece que disfrutan al presentar a sus mujeres del hogar como objetos, alimentos sexuales, para que los impíos puedan disfrutar, y aún hasta en ocasiones hacer caer a algunos hermanos santos en su maldad. La iglesia necesita hombres que en verdad amen al Señor, no solo un día preparen a los suyos, por el contrario, para aparentar la piedad, sino con amor a Cristo día tras día, enseñar y pelear. El domingo no es una fiesta de disfraces. El domingo no es fiesta de disfraces, hermanos. El domingo es el día del Señor. Los puritanos decían que ellos vivían 6 días en el cielo y uno bajaban a la tierra para congregarse. ¿Y podemos? Claro. ¿Cómo? Sacando las vigas de nuestros ojos. ¿Una viga, Amanda, puede dejarte ver si se te entierra en tu ojo? No se puede, hermanos. Así que el Señor nos está mandando a una práctica. Nos está mandando a hacer. Y ojo, 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 para los que no sepan. Recuerda que esto lo dice a sus discípulos. No dice, haz esto para que puedas ser salvado, como la religión mundial predominante enseña. Haz obras para que seas salvo. Híjole, qué ilusión tan terrible, porque sabemos que si ustedes son jueces y yo soy un ladrón, mentiroso, hipócrita, avaro, celoso, iracundo y todo lo demás, y te digo que hice buenas obras, tú no me vas a perdonar, vas a decir, qué bonito, que te portes bien, pero tú quebraste la ley, ¿y qué tiene que pasar? Entonces, esto no me habla de que yo haga para poder merecer o tener, hermanos, la salvación, sino me está hablando porque yo soy salvado y estoy llamado a amar a mis hermanos y también salvarlos de la consecuencia del pecado. Pero tenemos que santificarnos, hermanos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, hermanos, el Señor Jesús nos recuerda que algunos, en este momento, algunos supuestos líderes eran ciegos. Y llamó la atención a los discípulos de su tiempo, pero también nos manda a nosotros a tener cuidado con ellos. Más tarde el Señor Jesús, hermanos, dijo de algunos líderes religiosos de su tiempo, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo, dijo. Si un ciego guía a otro ciego, van a caer tarde o temprano en el hoyo. Entonces, hermanos, aunque los fariseos y los maestros de la ley tenían sus escritos, los pergaminos, antes de que tuviera una Biblia como esta, eran rollos, pergaminos, hermanos, ellos los interpretaban en las sinagogas a su forma. Esto no significaba que realmente entendían. Te voy a decir por qué. Un hermano decía, los fariseos no seguían a Cristo, entonces ellos no entendían la escritura. Los fariseos no seguían a Cristo. Qué interesante, hermanos, el hablar de seguir a Cristo. ¿Qué título dado por Cristo a algunos de su iglesia viene cuando hablamos de un seguidor de Cristo? Un discípulo. ¿Y qué dice el Señor acerca de la necesidad del discípulo para ser discípulo? El que ama más a padre, a madre, a esposo, esposa, hijos, o aún su propia vida, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros tenemos un amor por alguien más que por él, nosotros podremos caer fácilmente en cualquier cosa, alejarnos del Señor por lo nuestro y por los nuestros. Entonces vivimos una vida hipócrita, porque Él no es el Señor de mi vida, no es el guía de mi vida, no es lo más importante de mi vida, y llevaré una vida así hipócrita. Y eso es lo que hacían los religiosos del tiempo del Señor. Imagínate,
leer los rollos, los profetas, interpretarlos, reunirse en la sinagoga, ir al templo. El sumo sacerdote llegaba y estaba ahí en el lugar santísimo. Pero cuando Cristo vino dijeron, no, tú no me interesas. Cuando Él es el Logos, es la revelación misma de la palabra. Dice Juan 3:14, la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces ellos no vieron su gloria. Tenían la Biblia, leían la Biblia, pero qué tremenda verdad, hermanos. Ellos no podían tener la revelación de Cristo. Por lo tanto, ellos, aunque eran muy bíblicos, no tenían la revelación de las mismas escrituras. Y ojo, hermanos, muchos hoy conocen de la escritura, pero no conocen al Señor de la escritura. O si conocen de Él, no lo conocen a Él. Muchos hoy conocen de la escritura, pero no al Señor de la escritura. Y muchos conocen de Él, pero no lo conocen a Él. Por eso es como un juego. Por eso no hay problema. Por eso nos sentimos mayores a Él en juicio. Por eso podemos hacer cosas, hermanos, y nos podemos ir a dormir como si no sucediera nada. ¿Por qué? Porque en realidad conocemos de Él, pero no conocemos a Él. Cuando sus ángeles están temblando en su presencia. Y Apocalipsis dice que todos los gobernantes incrédulos y religiosos y todos los demás van a huir y van a decir, montañas caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de Cristo. De la ira de Cristo, hermanos. Falta conocer al Señor. Y siempre poner en cuanto a la actividad de juzgar a alguien en mi mente, ¿cómo trata el Señor conmigo cuando yo trato con otro? ¿Qué hizo el Señor por mí para empezar? Vino para salvarme. ¿Qué hizo para salvarme, hermanos? Dio su vida para salvarme. Y me lavó con su sangre. Y me ofreció perdón, y no solo eso. ¿Qué más hizo después de perdonarme? Conseguir adopción. ¿Y qué hizo después de conseguir adopción? Dejarme en el patio trasero de su casa. Y voy a preparar moradas para ustedes en la casa de mi Padre. Hermanos, todo lo que Él ha hecho es increíblemente maravilloso y diferente al mundo. Así que todo lo que nosotros debemos buscar hacer es similar, aunque jamás lo haremos de la misma forma. Así que en estas palabras del Señor Jesús, hermanos, vemos la culpa de aquellos que son ciegos, guías de ciegos. Y vemos también la responsabilidad de los discípulos, hermanos, de asegurarnos de que pues los pastores no sean ciegos también. Tú debes asegurarte de que los pastores no sean ciegos, porque seríamos ciegos, guías de ciegos, y estaríamos cavando un hoyo hasta llegar al infierno. ¡Qué horror, hermanos! Así que, hermanos, no es no juzgar, sino que cómo, cuándo y quién juzga. ¿Cómo, cuándo, quién y de qué forma se debe de juzgar, hermanos? Recordando que el discípulo no es mayor que su maestro, por lo tanto, ¿de qué forma me ha juzgado Cristo? De la misma forma yo debo buscar juzgar, con amor, pero también con testimonio. Con testimonio para que la persona que me escuche diga, tienes razón, te escucho. Gracias, hermano, por hablar conmigo. Porque de lo contrario están pensando por dentro, ¿tú quién eres para venir a hablar conmigo de eso? ¿Cómo puedes venir a llamar mi atención cuando tú mismo no estás viendo el problema que tienes? Ahora lo que vuelvo a insistir, hermanos, que me llama mucho la atención es que la regla de oro es no hagas o haz. Así que si dice no juzgues, sino primero saca la viga, ¿qué te dice? ¿Que no juzgues? No, saca la viga, hermanos. Así que esta verdad es muy clara, es muy lógica. El Señor, hermanos, nos hizo una promesa maravillosa. En la medida que Él nos está enseñando y que crezcamos en Él, hermanos, seremos cada vez más como Él. Nunca como Él, como el mormón dice, pero en la medida que vamos a la palabra, que buscamos la honestidad, que somos íntegros, que confesamos el pecado, que nos apartamos del pecado, que abandonamos la hipocresía, hermanos, que abandonamos la hipocresía, es terrible y se contagia. La hipocresía se puede contagiar a nuestros niños. Hermanos, qué terrible no ser íntegro. Qué terrible ser aquí de una forma y allá de otra forma y allá de otra forma. ¿Qué fiesta es esa? ¿Qué mentira es esa? Ahora, ¿eso qué habla? ¿Que conozco al Señor?
Hermanos, ¿alguien de aquí como yo ha pecado escondiéndose de la gente, pero sin tener temor de que no se puede esconder de Dios? No quiero que los demás sepan, pero Dios sí lo sabe. A eso nos llama el Señor, hermanos, a sacar para poder ver. El Señor, hermanos, se hace semejante a nosotros en nuestra vida pecaminosa. Él se identifica con nosotros siendo bautizados sin haber cometido pecado alguno, porque Él quería mostrar algo en su gloria: el perdón, el amor, la misericordia. Entonces debe cada creyente, hermanos, cada criatura con Él identificarse y recordar cómo es el Señor y cómo su iglesia debe comportarse, porque su iglesia tiene la tarea de hacer lo que Cristo hizo, mas no obviamente salvar a nadie, pero Él dijo: cosas aún mayores a las mías harán. Tenemos más tiempo, tenemos las Escrituras. Hermanos, no nos van a crucificar, espero, a la mayoría de nosotros no nos pasará nada por servir a Cristo. A lo mejor tenemos capacidades, tenemos su gloria, somos portadores de su gloria, portadores de la verdad, oramos y el Señor nos escucha. Tenemos una multitud de gente perdida que está corriendo al infierno y nosotros no estamos aplicando un juicio santo, sino perdidos. LGBT, gobierno corrupto, personas idólatras. Y aún dentro de la iglesia. Así que ¿por qué miras la paja que está en tu ojo? Digo, en el ojo de tu hermano, la pajita, la astillita, y no ves la viga que está en tu propio ojo. Ahora, no sé si han pensado ustedes, hermanos, qué quiere decir esto. Si es literal, la viga, la paja, pero lo que él hizo es un poco de humor, porque obviamente es algo ilógico. Así que el Señor lo que hace, hermanos, es decir: ¿se dan cuenta que somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado que con el pecado de los demás? ¿Se dan cuenta que somos mucho más tolerantes con nuestro pecado que con el pecado de los demás? Y nos manda a renunciar absolutamente. Si es literal el tener una paja en el ojo, hermanos, obviamente pues es muy incómodo, pero una viga, literal una viga, hermanos, son imágenes exageradas. Yo ayer, perdón, pero cuando pienso en el sermón, pienso y me imaginé una viga. De hecho, no podemos pensar en esto y no sonreír un poco. Es ilógico. Un ejemplo, hermanos, de buscar la paja en el ojo ajeno mientras ignoras la tabla en tu propio ojo, justamente fue cuando los líderes religiosos trajeron a la mujer llevada en adulterio. Es algo que creo que a lo mejor van a saber por primera vez, según lo que la historia dice de esa mujer. Acusan, escuchen, hermanos, ella ciertamente había pecado. Estoy hablando de Juan 8, ¿ok? Juan 8, 7. Ella ciertamente pecó. Algunos dicen que era una mujer adúltera, que adulteró a su hombre, pero algunos escritos originales dicen que era una prostituta, y que era una prostituta muy bella. ¿Ok? Es lo que hace alusión. Todos los hombres que fueron rechazados y ella estaba en su pecado y estaba entre la espada y la pared, dijeron: si no te quedas conmigo, si no es conmigo, con nadie. Entonces, lo que cuenta la historia es que esta mujer